Buenos días, Magíster. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro podcast acerca del derecho sucesorio. Y vamos a tratar de este tema porque es tan importante para el ámbito del derecho. Pero más que todo, porque estos temas del derecho sucesorio son tan importantes para nuestra vida cotidiana. En este podcast vamos a tratar temas relevantes para lo que es el campo del derecho sucesorio, como lo es la sucesión intestada, la sucesión testamentaria. Vamos a tratar también lo que es la petición de herencia y la desheredación e indignación. Y por último, haremos una breve reflexión sobre por qué estos temas son tan importantes para el ámbito del derecho y para nuestra vida cotidiana, para nuestro día a día. Sin más, les presentamos nuestro podcast. Muy buenos días, estamos hoy en el podcast HD, hablando de derecho. El podcast en el cual todas las semanas hablamos de un tema que es importante y de relevancia para el campo del derecho. Y es así que esta semana nos ha tocado hablar sobre el tema del derecho sucesorio, o más bien de lo que vendría a ser la sucesión. Y viendo las preguntas con respecto que nos hacen nuestros televidentes que nos están viendo en vivo hoy, puedo ver que la que más se repite es la de ¿y cuándo es que se apertura o con qué acto es que se apertura la sucesión? Bueno, la sucesión se apertura tras la muerte de una persona, ya que este vendría a ser un evento jurídico que va a iniciar la transmisión de los patrimonios a los herederos y a los legatarios. Entonces, la sucesión se apertura con esta muerte de la persona llamado causante, que es la cual va a aperturar o se va a dar inicio a lo que vendría a ser todo el tramo o todo el camino que va a venir de la sucesión. Y ahora bien, otra pregunta que veo que se repite mucho es ¿en dónde es donde se manifiesta esta voluntad de la persona o del causante? ¿En dónde se ve manifestada esta voluntad? Bien, justamente esto se manifiesta tras un testamento que le da a una persona justamente antes de fallecer. Lo escriba su voluntad, redacta quiénes van a heredar y qué patrimonio también van a heredar. También van a heredar lo que es sus derechos y obligaciones, y esto se va a dar a efecto tras la muerte, ¿no? Tras la muerte del testador. Y la ventaja que tiene el testamento es que también va a impedir una discusión que haya entre los familiares, ¿no? Por eso es muy importante hacer el testamento y no tomarlo como si fuera de último momento o cuando ya la persona está gravemente enferma. Eso es importante hacerlo con tiempo. También, si no me equivoco, en el testamento puede caer la figura del legatario, que es el heredero voluntario, si es que el testador quiere hacerlo así. Córtelo. Esa no me la sabía. Carajo. ¡Fabricio! ¡Tenías que decir sí! Otra vez. Dilo mismo. Lo corto ahí. Ya, Mira para allá. Ya. También, si no me equivoco, en lo que viene a ser el testamento, existen diferentes clases, claro está. Y cabe la figura del legatario, que es el heredero voluntario. Claro, sí, como tú lo dices, sí, es correcto. Ahora, ¿y qué pasaría o cómo es que la ley suple cuando esta persona llamada causante no ha dejado un testamento o este testamento es nulo? Es aquí donde aplica la sucesión intestada. La sucesión intestada se produce cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento válido que disponga de la distribución de sus patrimonios. En Perú, la sucesión intestada está regulada en el Código Civil, en donde se establece que se puede dar por dos vías, tanto notarial como judicial. La vía notarial es aplicable para casos donde no hay cierto conflicto entre los posibles herederos, facilitando así la rapidez, pero claramente siendo un proceso más oneroso, que va a estar como que va a ser el notario quien lleve este proceso, ¿no? Y va a ser este mismo notario quien va a declarar a los herederos. También, por otro lado, tenemos la vía judicial, que es aplicable para casos donde para casos contenciosos, donde va a existir una disputa entre los posibles herederos por sus derechos sucesorios o por la distribución de los bienes. Es aquí donde un juez interviene para garantizar una resolución justa y conforme a la ley.
Claro, porque para que la sucesión intestada se pueda dar por vía notarial tiene que haber un consenso entre todos los herederos, los cuales están participando en esta sucesión. Claro. Si no existe este consenso, se tiene que llevar por oficio al juez para que él pueda declarar. Ahora bien, hay otro tema que es muy importante en el campo del derecho sucesorio y que ocurre muchas veces, pero no sin antes mencionar de que en nuestro país, Perú, muchas veces se da más lo que viene a ser la sucesión intestada que la sucesión testamentaria, ya que no tenemos esa costumbre de dejar un testamento, y ya diciéndolo un poco coloquialmente, más tenemos la costumbre de dejar las cosas por boca. Decir, no, pero esta casa yo se la voy a dejar a Juanita, ella sabe, y la otra casa va a ser para mi hija, María, en vez de dejar un testamento redactado cuando esto es tan importante. Otro tema que también vamos a tocar es lo que vendría a ser la petición de herencia. La petición de herencia es un proceso contencioso que se hace por la vía judicial bajo una demanda, y vendría a ser un proceso de conocimiento que es el más largo, en la cual los herederos le solicitan al otro heredero, lo demandan, para estos también poder ser reconocidos o instituidos, revestidos con esta calidad de herederos y que puedan heredar parte del patrimonio del causante que les ha dejado. Un ejemplo podría ser que existe el causante, el cual es un padre de familia, y ese causante tiene dos hijos, uno matrimonial y el otro extramatrimonial. Esta persona fallece, dejando bienes, dejando patrimonio, deudas, obligaciones, etc. Este hijo extramatrimonial, en perjuicio del otro hijo matrimonial, realiza lo que viene a ser una sucesión intestada, y él se declara como único heredero de toda la sucesión, por lo que él es el heredero único y va a heredar la totalidad de los bienes. Este otro hijo extramatrimonial, al enterarse de esto, va a tener que solicitar o va a tener que demandar a este otro heredero del hijo extramatrimonial por la petición de herencia, solicitando que también se le reconozca como heredero del causante. Y cabría la posibilidad de poder desheredar a un heredero, ya sea un heredero forzoso o legítimo, a pesar de que sabemos los derechos que tiene. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente, existen tipos causales para poder desheredar o invalidar a alguien de su derecho de herencia. Entre estas está la que viene siendo la indignidad y la desheredación. Pero, ¿qué es la indignidad? Esto es la incapacidad de una persona para poder recibir lo que le corresponde. Esto puede ser porque cometió algún comportamiento que va en contra de la dignidad del causante. ¿Y qué viene siendo la desheredación? Esto lo que viene siendo es una figura legal que permite al testador poder sacar de su testamento a un heredero forzoso, así negándole su derecho a la herencia. Y esto mismo también tiene ciertas causales, como lo que podría ser de que el heredero negó los alimentos sin motivo justificado, o que de caso contrario abandonó al ascendiente mientras estaba enfermo de gravedad, o cuando no podía valerse por sí mismo. Muy interesante todas estas causales acerca de que sí se puede desheredar a un heredero forzoso. Y como dato extra, manifestar de que si es que se va a desheredar o se tiene que manifestar esta desheredación en el testamento, e igualmente adjuntar pruebas de por qué se le está desheredando para que esta pueda ser efectiva, y que también cabría lo que vendría a ser el perdón. Pues esto ha sido todo en este pequeño podcast hablando acerca del derecho sucesorio, y nos vemos en una próxima edición. Bye. Bye. La sucesión es un proceso muy crucial, tanto para el ámbito legal como humano, ya que se asegura de garantizar que los bienes de causantes sean divididos entre los posibles herederos, y así evitando posibles conflictos familiares.
hay dos tipos: sucesión testamentaria y sucesión intestada. La sucesión intestada sucede cuando no existe un testamento, o bueno, cuando el causante no ha declarado quién quiere que reciban sus bienes. Por lo tanto, en este caso se involucra en la ley, y ella se asegura de dividir los bienes entre los posibles herederos que aseguran de que existe un parentesco entre ellos y el causante. Por otro lado, la sucesión testamentaria es cuando sí existe una voluntad del causante mencionando quiénes quiere que sean los herederos de sus bienes. La desheredación es importante también porque se implementa cuando uno no quiere excluir a ciertas personas con justa razón de su testamento, ya sea porque sean indignos, entre otras causales. Y bueno, la petición de herencia también es otra cosa importante, porque aquí los posibles herederos pueden implementar, y si según ellos son dignos de ser incluidos en la herencia, pueden reclamarla. Luego viene lo que es la partición y liquidación de la herencia entre todos los herederos. Gracias.